sí, como todos los lunes a las 6 de la tarde, este es su programa que se llama Septe Narte. Idea y conducción, Gerardo Cruz Lara. Ah, mira, ¿ves? Este es el viejazo. Gerardo Cruz Lara por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en los distintos puntos del planeta. A veces se me traba, ¿vieron? La vejez no viene sola, viene con estas lagunotas, a veces, pero me quedé ahí. Y antes de comenzar, este programa lo patrocina la corporación Avalon, que presta servicios médicos y psicológicos a bajo costo y en español, con el único laboratorio privado de homeopatía en el estado de Nevada. Cualquier información, enviar mensaje al 702-569-6205, 702-569-6205. Y están invitados al Poder del X39 seminario web de Zoom, todos los domingos a las 5:30 p.m. hora del Pacífico. Descubra cómo la tecnología puede restaurar tu vitalidad, bienestar y mejorar la calidad de vida naturalmente. LifeWeb invirtió 10 años en una tecnología de vanguardia respaldada por la investigación con células madres que ha resultado en más de 70 patentes. Para participar en el seminario web, que es gratuito, vaya a juliegluckzoom.com, código 123, o marque el 301-642-8689. Acá está, juliegluckzoom.com, código 123. Judy Goodson, ahí estamos, código 123. Y ahora sí, tema de hoy, sí. Actor de hoy que me fascinó toda la vida. Pero antes, estoy tomando unas pastillas para la memoria buenísimas. Me parece que me vas a tener que conseguir un frasco. Luego te doy el nombre porque se me olvidó por completo. Ah, bueno, listo. No, pero a veces me pasa. No tan buenas, ¿viste? ¿verdad? El problema va a ser el día que me olvide mi apellido. Eso va a ser dramático. Pues sí, tenemos un programa que ya lo debía yo, porque es uno de los actores que más aprecio, ¿no? He hablado mucho de otros, y sí hemos tocado, por supuesto, a Anthony Quinn en el programa, pero ya me debía yo, y también a ti, porque también te gusta mucho este actor. Me encanta. Vos sabés que a mí me tiran los mexicanos, es más fuerte. Y no es porque estemos presentes, es una realidad, me encanta. Pues sí. Entrando en tema de Anthony Quinn, voy a tratar de hacer la primera mitad para hablar más de él como ser humano, como persona y todo eso, y dejar un poquito para la segunda mitad ya cosas más relacionadas con su obra. No es posible separarlo todo el tiempo, pero es más o menos la dinámica que vamos a llevar. Y la historia de Anthony Quinn inicia con su papá. Su papá era un hombre que nació en México, en Chihuahua, de padre irlandés y de madre mexicana. Era una familia no acomodada en lo absoluto, y el papá, por cuestiones del destino, cuando inicia la Revolución Mexicana, que el movimiento de Pancho Villa, el famoso Pancho Villa, surgió precisamente por allá arriba, en Chihuahua, en lo que es Ciudad Juárez, que antes se llamaba El Paso del Norte, que es un nombre mucho más bonito que Ciudad Juárez, creo yo, ¿no? Y tiene más raíz histórico, no sé por qué se lo quitaron, pero bueno, en fin. Cuando Villa, que se movía en esa geografía, más bien el papá de Anthony Quinn
cuando Villa se movía en esa geografía, decidió unirse a las fuerzas de Pancho Villa. Tenía 14, tenía creo que 16, 17 años. Se une a las fuerzas de Villa y empiezan pues a pueblear con él. No sé si has oído hablar de las Adelitas. Ay, la famosa el tema, si Adelita se fuera con otro, ¿no? Las Adelitas acompañaban a los revolucionarios, especialmente a los de Villa, y eran las que se encargaban de la comida, de toda esa parte. Y de darles una alegría, me imagino que también. No, nunca. Nunca, no, bueno. Porque van a la guerra, pobre, iban a pelear. Pues bueno, estando en campaña, el papá de Anthony Quinn conoce a la que sería su esposa, una señora de apellido Oaxaca, Angélica, no recuerdo, pero su apellido era Oaxaca, de 14 años. ¿Sí? Y le dice, ¿te vienes conmigo? Me voy contigo. Y empiezan a viajar con las fuerzas de Pancho Villa a todos los lugares que los llevaban a la revolución, y ella se hacía cargo de él como su hombre, digamos, ¿no? Y él la atendía, la cuidaba, tomaba el papel lo que es un hombre, digamos, ¿no? Sobre todo en ese tiempo, en esa época y en México, ¿no? Los papeles estaban muy bien definidos a la antigüita, ¿no? Exacto. Pues en esos, y conforme a lo que tú decías de que pues también venía la parte divertida, se embaraza más o menos como a los 3 meses de estar en campaña. Jovencita. Sí, muy jovencita. Se embaraza precisamente de Anthony Quinn. El nombre de su papá era Francisco Quinn. Yo pensé que Quinn lo había elegido como nombre artístico. No, él tomó su nombre genuino. Mirate, aunque su nombre completo es más largo. Es larguísimo. Déjame ver en cuál de las páginas lo tengo, porque abrí varias. Yo no te puedo ayudar porque el teléfono lo uso para transmitir. No, aquí lo tengo. Bueno, no lo encuentro, pero eso es... aquí está. A ver, ahí te va. Manuel Antonio Rodolfo Quinn, Oaxaca. Toma. No tenés nombre, gorosito. Entonces, lo único fue que hizo de su segundo nombre hacerlo en inglés, ¿no? En vez de Antonio, Anthony, ¿no? Pero era básicamente su nombre, ¿no? Nace en plena revolución. De hecho, el mismo Anthony Quinn decía que él fue concebido entre las balas de la revolución, ¿no? Ahora se entiende por qué salió tan aguerrido. Sí. Ahora. Entonces, pues él pues tenía la sangre irlandesa por parte de su papá y mucha también sangre mexicana por parte de, bueno, su abuelo se casó con una mexicana y su padre se casó con una mexicana de apellido Oaxaca, pero que no era de Oaxaca. Su familia era oriunda de Chihuahua de hacía mucho tiempo. En algún momento la lucha se puso muy cruenta, muy difícil, que ya inclusive para las Adelitas era difícil seguir el paso. No era viable el tenerlas y que se quedaran en algún lugar, porque los sorprendieron varias veces, ¿no? Y las mataban, ¿no? A quienes se quedaban en los campamentos. Entonces el papá de Anthony Quinn la manda a Texas, al otro lado de Ciudad Juárez, que es El Paso, ¿no? Y estuvo viviendo por ahí, por esa zona, y veía muy intermitentemente al papá de Anthony Quinn. La mamá tuvo que empezar a trabajar de lo que fuera para mantenerlo. Era mamá soltera. Sí, era de alguna como manera, mamá soltera, era sí. Mamá soltera. Sí. Hasta que
No sé si tuvo que ver la muerte de Francisco Villa cuando su papá decidió ya no seguir en eso, pero fue muy cerca, ¿no? Entonces yo pienso, aunque no lo vi en ningún lado, que su motivo, sí, su motivo fue la muerte de Pancho Villa. Lógico, ya no tenía quien de alguna manera seguir. Aunque el movimiento siguió, ya no era lo mismo, ¿no? Murió la cabeza. ¿Sí? Entonces se fue con su esposa, con su hijo. Ahí creo que en ese tiempo fue cuando nació la hermana de Anthony Quinn. Tuvo una hermana solamente, y duraron algún tiempo allá en Texas, y el papá hacía todo tipo de trabajos de campo, de lo que fuera, ¿no? De mil usos le llamamos en México, ¿no? Pero también la cuestión en ese tiempo en Texas estaba también muy hostil, ¿no? Entonces decidieron irse a California, y ahí el papá... me parece que también deben haber agarrado la discriminación en esa época en California también. Sí, me supongo que sí, aunque su papá... vi un par de fotos de su papá. Tendría ser, si tenía sangre irlandesa, blanquito. Él se veía más irlandés que otra cosa, ¿no? Entonces el papá tal vez no habrá sufrido tanto esa parte, ¿no? Anthony Quinn, pues si lo vemos de joven, no tenía un tipo irlandés en lo absoluto, ¿no? Tampoco mexicano, ¿no? Pero era Yo estuve años convencida que era italiano. Sí. Fíjate. Mucha gente también piensa que era griego. Claro, ¿no? Por el Sorba, más grande. No, ha hecho cosas grandes, pero Sorba es inolvidable. Sí. El caso es que llegan a California, se ponen ahí, y el papá se pone a trabajar en el campo. Y a Anthony Quinn le gustaba mucho estar con su papá, porque su papá tenía mucha nostalgia por la época de la revolución, por sus días con Pancho Villa, y Anthony Quinn decía que su papá era muy bueno platicando, ¿no? Y que le gustaba mucho todas las historias que le contaba de la revolución, y que cuando iban y todo eso, ¿no? Entonces le encantaba estar con su papá. Entonces le decía, llévame a trabajar contigo. Claro. Pero le decía, pero no te puedo tener ahí. No, yo trabajo, ¿no? Yo trabajo, y se ponía a trabajar junto con su papá, y en el cultivo de tomate, de lechuga, y no sé, muchas cosas de ese tipo. Que te curtían, ¿no? Ajá. Cuando Anthony Quinn tenía 11 años, su papá muere atropellado. Se le descompuso el carro, y cuando lo estaba arreglando, otro carro le pasó por encima y lo mató, ¿no? Entonces fue la primera gran tragedia en la vida de Anthony Quinn, por esa gran cercanía que tenía y que sentía con su papá. Y también fue cuando él tuvo que tomar a los 11 años las riendas de su familia, de su mamá y de su hermana. Se convirtió en el hombre de la casa a los 11 años, y tomó el papel entero, ¿no? De pies a cabeza. Él decía que trabajó absolutamente de todo. Dice, no recuerdo un trabajo que pudiera hacerse en esa época que yo no hubiera hecho, ¿no? Hice de todo, ¿no? En esos trabajos, una persona que trabajaba con él en el campo, creo que fue en la pizca de tomate, le dijo, oye, ¿por qué no vienes a una iglesia? Porque creo que puedes aprender mucho ahí. Y fue a la iglesia, y estuvo involucrado con esa iglesia como 2 años. Me imagino que era católica, no vi exactamente cuál era, pero si no era católica, era cristiana, pero no sé exactamente cuál era, ¿no? El caso es que en esa iglesia había una predicadora que era muy famosa en ese entonces, porque era buenísima con sus
sermones, ¿no? Entonces eso impactó mucho a Anthony Quinn y se empezó a acercar mucho a ella, y ella empezó a darse cuenta de que el muchacho tenía mucho interés en eso, ¿no? Entonces empezó a acercarlo y le empezó a enseñar cómo hacer los sermones y todo eso, cómo hablar en público, exactamente, cómo hablar en público y todo eso. Y eso fue lo que lo motivó a, más bien, él entendió que a través de eso, que su vida iba a estar relacionada con el arte, porque ella también lo involucró para empezar a leer, empezar a ver otras una cosas, segunda ¿no? madre. De alguna forma, aunque no fue mucho tiempo, fueron 2 años, pero ¿no? se ve que Pero lo marcó. Sí, le cambió la vida, porque a los 2 años ya a través de esto se empezó a tener se empezó a relacionar con otro tipo de gente en base a lo que él le gustaba, y empezó a relacionarse con gente que estaba más en el ámbito artístico, claro, cultural, claro, y todo eso, y se volvió un devorador de libros entonces, porque sí, él estudió como hasta quinto o sexto de primaria, ¿no? Sabía leer, sabía leer, una cultura, sí, pero fue autodidacta desde esa mayor época, valor todavía, ¿no? En una de esas personas le dijo, porque sabía que siempre buscaba trabajo, siempre necesitaba trabajar, claro, en algo. ¿Cómo iba a poder, ¿no?, seguir estudiando si era el que mantenía a la familia? Sí. Y tampoco podía tener un trabajo en el que estuviera 10 horas todos los días, porque no podía estar en la iglesia y haciendo las cosas que él quería. Entonces buscaba trabajos de otro tipo. Eso lo llevó a involucrarse con una persona que estaba ya dentro dentro de Hollywood, digamos, ¿no? Entonces empezó a hacer trabajos relacionados con la escenografía y cosas así, y así se empezó a meter, hasta que lo convencieron, porque él no quería de que se metiera de actor, y él tenía un problema en el habla, que tenía una cuestión física en la boca, que no sé exactamente qué era, que no hablaba bien. Mira. No era solo que que tuviera mucho acento, porque su idioma original era el español, ¿no? En su casa con su papá y todo era lo que hablaban era español, ¿no? Entonces tenía ese impedimento físico. Entonces utilizó el primer sueldo que tuvo como extra para arreglarse la boca, se hizo una cirugía y pudo ya superar ese impedimento del habla que tenía, que no sé exactamente qué era. Posiblemente fuera algo relacionado con el frenillo. Con el frenillo, tal vez, algo así, ¿no? Mira, vos no sabía eso. Algunos lo tienen muy corto o algunos no tienen, y los dos es un problema, ¿no? El frenillo. Exacto. Puede ser, no encontré exactamente cuál era el padecimiento. La voz que tenía él era. Sí. Entonces también eso le dio ya la seguridad de empezar también a hacer eso, y empezó a tener trabajos de extra y luego pequeños papeles. La suerte le llegó en una película que estaba Mary Pickford, y ¿quién era el actor? No recuerdo quién era el actor, pero era una película de Cecil B. DeMille, que era el monstruo de Hollywood en esa época, como productor, director, y todo, era el tipo más influyente de Hollywood en ese tiempo. Entonces le dijeron, está necesitando a un indio, ¿no? Pero a un indio que tenga presencia. Él medía 1.86 y era un tipo de estructura ósea grande, ¿no? Entonces tenía una presencia física importante, ¿no? Entonces le dijeron, ¿por qué no audicionas? ¿No? Audicionó y se quedó con el papel, pero le dijeron, no digas, di que eres indio, di que vienes de una reservación, pero tú no hablas ni entiendes inglés, ¿no?
Entonces le tenían un traductor para comunicarse con actores y con Cecil B. DeMille para seguir pues el cuento, ¿no? De que él venía de una reservación. Sí, él decía que se desesperaba mucho porque decía, mi intérprete también era como yo de East LA, de East Los Ángeles, y estaba peor que yo. ¿No? Entonces ya cuando empieza en la película, pues ya se dan cuenta de que sí habla inglés, pero ya tenía el papel y lo estaba haciendo bien. Hay una escena que es una anécdota que a él le gustaba mucho contar, en la que no hablaba, porque tenía algunas escenas habladas supuestamente en Cherokee, ¿no? Y él se inventó, bla, 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 dice, nadie va a saber que no es Cherokee, ¿no? Entonces él inventó un idioma, lo escribió, se lo aprendió de memoria, y esos fueron sus diálogos en Cherokee original, ¿no? Bueno, el caso es que llega esta escena y él viene montando un caballo y se da cuenta de que hay un campamento, y hay una fogata, ¿no? Y la fogata está prendida, ¿no? Entonces tendrían que estar cerca, ¿no? Entonces la escena, la instrucción para él era que veía el campamento y todo eso, y se quedaba ahí, ¿no? Y él en 2 tomas se iba, ¿no? Entonces Cecil, en la segunda vez, Cecil B. DeMille se puso fúrico y le dijo, haz lo que te estoy diciendo, que es así y todo eso, ¿no? Y que se voltea y que le responde, no, señor DeMille, usted está mal, no entiende las cosas, ¿no? Dice, yo soy un indio y yo sé reconocer una fogata de un hombre blanco de los indios, y esta es una fogata de hombre blanco. Si yo me quedo aquí y ellos regresan, me voy a matar, y lo que yo quiero es matarlos yo a ellos. Entonces lo que tengo que hacer es irme a esconder y esperar a que regresen para sorprenderlos. Yo no me puedo quedar, ¿no? Entonces el Cecil B. DeMille dicen que echaba humo por las orejas, ¿no? Por la indolencia del actor imberbe, contestándole así. Pero el que era el actor de la película, que no recuerdo bien quién era, le dijo, oiga, el muchacho tiene razón, así tiene que ser. Aparte tenía sangre en las orejas. Así, ¿no? Decía lo que quería, ¿no? Entonces ya hicieron la escena como dijo Anthony Quinn, y así se quedó. Pues después de esa experiencia, resulta que durante el rodaje de esa película vio una muchacha que estaba por ahí que dice que mujer más elegante, no he visto una muchacha más elegante en mi vida, ¿no? Y le llamó mucho la atención y preguntó quién era, y resulta que era la hija de Cecil B. DeMille. Empezó a relacionarse con ella. A los 3 meses de haberla conocido, se presentó ante Cecil B. DeMille para pedir su mano, ¿no? Pero contento que se habrá puesto. Quería mucho a su hija, Cecil B. DeMille, y era un papá que quería ver feliz a su hija, ¿no? Entonces tuvo una plática, sí, tuvo una plática con ella, y ella lo convenció. Entonces hicieron se casaron finalmente, ¿no? Y duraron creo que 26 años casados, ¿no? Entonces no fue ni un error, exacto. Le enganchó porque era la hija del... Ajá, no, fue algo genuino, serio y involucrado, no sé cómo decirlo, ¿no? Sólido. Por parte de los dos. Aquí también vino otro de los traumas para Anthony Quinn, porque él no invitó ni a su mamá ni a su hermana a la boda por vergüenza, ¿no? Después ya lo reconoció, y dice que eso fue uno de los grandes dolores de su vida. Dolores y regret,
sí, se arrepintió mucho arrepintió. de no haberlas invitado, y se los dijo, él dice, se los dije 1,000 veces que estaba arrepentido enormemente de eso, ¿no? Y que ya las dos le decían, sí, ya, okay, ya entendimos, o sea, no parece que ellas se lo hubieran recriminado nunca, era un dolor personal, era otro nivel de íntimo, ¿no? Después tienen a su primer hijo, Christopher. Él ya en una posición ya más sólida, ya su ingreso dependía completamente de su labor como actor, muy secundario, pero ya le daba para vivir. Y bueno, estaba casado con la hija de Cecil B. DeMille. Yo creo que eso económicamente le resolvía algo, ¿no? Desde que se casó con ella, nunca volvió a trabajar en nada que estuviera relacionado con Cecil B. DeMille, ¿no? Nunca por decisión propia, ¿no? Para que no dijeran Ajá. que solamente tenía papeles porque se lo consideraba. Exactamente, porque él tenía el talento suficiente, sí, como para... Tenía mucha ambición artística este hombre, ¿no? Y también era muy... por su carácter no podía aceptar esas cosas. Era un tipo muy orgulloso, ¿no? Era irlandés. ¿Qué querés también? Ajá. Pues en esta época, ya viviendo en California, en una visita que hicieron a la casa de DeMille, del abuelo, el niño de pronto ya no lo encontraban, y dónde quedó, y lo encontraron en la casa del vecino, ahogado, ni siquiera en la alberca, sino en un charco, ¿no? Que parece que el niño se cayó y con el lodo no pudo, y murió ahogado el niño, ¿no? Entonces eso los hizo añicos, no trabajó por algún tiempo. Él dice que se dedicó a trabajar en reconstruir su familia junto con su esposa, ¿no? Porque eso los devastó. Es lo más espantoso, sí, que le puede pasar a un ser humano. Los devastó enormemente, ¿no? Ya después de más o menos 2 años fue que empezó ya normalmente con su actividad de actor. Porque era su primer hijo. Su primer hijo, sí. Ya después tuvieron otros 4, primero 2 niñas. Y bueno, no, dice que es de las cosas que nunca superó en su vida, ¿no? La muerte de su papá, el no haber invitado a su mamá y a su hermana a su boda, la muerte de su primer hijo. Pero bueno, antes de pasar, antes de continuar, la hora de los estrenos. Y tenemos 2 estrenos que tienen ciertas similitudes. No, vas a ver, no en el género ni en lo que se tratan, pero te voy a decir. La primera es El Conjuro, de Conjuring. Es la 4ª película de la saga, y se llama Last Rites, y juran y perjuran que es la última de la saga. Es una serie de películas raras, ¿no? Porque es la típica de que es una casa en la que hay fantasmas y son horribles, ¿no? Pero está basada en una historia real, ¿no? Entonces, ellos, los productores de las películas, incluyendo esta 4ª última, dicen que sigue estando basada en hechos reales, ¿no? Pero a mí me cuesta mucho creerles que después de 4 películas en las que han pasado no sé qué tantas cosas, sigue basada en hechos reales, ¿no? La primera, ok, puede ser, ¿no? Además, este tipo de cosas que digan basadas en hechos reales, ya la mayoría de las veces no son creíbles. Sí, exactamente, ¿no? A lo mejor son cuentos chinos, cuentos reales que gente contó, ¿no? Pero yo tengo mucha reserva
con esas cosas, ¿no? Pero bueno, vi los trailers, cumple con todo lo que una película de terror de este tipo tiene: sustos inesperados, fantasmas horrorosos, los héroes que se salvan de todas, y como es una serie de películas, pues los principales tienen historia anterior en las otras 3 películas, y pues por lo que leí es una película digna de la saga, ¿no? Entonces si hay a quienes les gusta la serie del Conjuro, pues seguramente les va a gustar, porque va a tener todo lo que han tenido todas las otras, y se ve bien hecha, se ve una producción decente, ¿no? Porque luego las de terror también hay algunas que desde la producción dices no, pero esta se ve bien hecha, ¿no? Y bueno, la siguiente es una que se llama Demon Slayer, que también es, la coincidencia que tiene con la otra es que también es una saga, también es la 4ª película, y también juran y perjuran que van a ser la última, que va a ser la última de la saga, ¿no? Esta es una película para niños, pero no para niños chicos, porque Demon Slayer, el cazador de demonios, digamos, ¿no? Ajá, de eso se trata, ¿no? Está basada en un manga son los cómics japoneses. Ajá, muy famoso y no tan viejo, es de 2016 la manga, o sea, la manga original, ¿no? Entonces la primera película se hizo en el 2020, entonces fueron 4 años de la manga, que la manga ya se acabó, ya en el 2020 no se volvió a hacer más, y fue cuando hicieron la primera película. Ya hicieron súper exitazo, ¿no? Porque la manga fue de las más exitosas que han habido, y básicamente de lo que se trata es de que es un joven al que le matan a toda su familia, un demonio, ¿no? Y la única persona que queda viva, que es su hermana chica, el demonio la recluta y la convierte en una especie de demonia, ¿no? Entonces el meollo del asunto de toda la saga son 2 cosas para él: eliminar al demonio y salvar a su hermana de eso, ¿no? Entonces esta es la 4ª película, es la 4ª entrega, pero va a haber otra más, pero es como la segunda parte de esta, ¿no? Por como las hicieron, lo que pasa es que por duración tuvieron que dividirla en 2, ¿no? Pero no se va a tardar tanto la siguiente, o sea, esta está en septiembre, la siguiente se va a estrenar en noviembre, ¿no? O sea, no van a dejar pasar tanto tiempo. Sí, ya está hecha, pero bueno, por ejemplo, en la de Wicked ya las 2 las hicieron al mismo tiempo, ¿no? Y dejaron pasar un año completo, pero es que es otra cosa, en esa sí es muy importante todo el aparato publicitario que les hacen, de gran producción y todo eso, ¿no? Entonces, a los amantes de la saga, pues no tengo ni qué decirles, ¿no? Pero a los que les gustan las películas sobre mangas japonesas, pues esta saga hay que verla. Yo, por lo que vi, es de las principalísimas que hay, ¿no? Entonces, para quienes les gusta esa parte, pues no solo ir a ver esta, sino pues ver las anteriores, ¿no? Porque parece que vale mucho la pena, y pues la animación se ve de primerísima, ¿no? En el estilo manga, ¿no? Porque es en animación. Es en animación, sí, este es en animación, ¿no? Entonces, pues eso. Mi ahijado de Argentina traduce del japonés en español manga. Oh, manga, qué bien. Aprendió solo el japonés. Es mi hija. Mira, muy orgullosa la madrina. Bueno, regresamos con Anthony Quinn, ¿no? ¿Es mi amor también? Sí. Y mira, yo en algún momento de mi vida me interesé en autobiografías,
¿no? Y leí muchas, ya no me acuerdo qué tantas habré leído, pero leí muchas, pero se me quedaron tres, ¿no? Una es la de Luis Buñuel. Pues yo he expresado aquí mi admiración por él, y el conocer su vida a través de su autobiografía fue parte de esa admiración que siempre le he tenido, ¿no? Se llama, para quienes están interesados, Mi último suspiro, así se llama su autobiografía. La primera autobiografía que leí que me interesó en leer otras autobiografías fue la de Pablo Neruda, que se llama Confieso que he vivido. Confieso que he vivido, ¿no? También una belleza de autobiografía. La de Buñuel es muy interesante, lo que pasa, todo lo que vive y con quiénes, ¿no? La de Neruda es casi igual, bueno, quizás no tan variada en situaciones y todo eso, pero está tan bellamente escrita la autobiografía de Neruda, que para quienes no la han leído es una maravilla de libro. Es hermosa. Desde el título. Sí. Desde el título. Sí. Y la tercera es justamente la de Anthony Quinn, que se llama Pecado Original. Pecado Original. Él la escribió, bueno, por lo menos la sacó a la luz en los 70s, 74, una cosa así. Mi papá, que le gustaba mucho Anthony Quinn, se compró el libro y pues ahí yo lo leí, ¿no? Pero lo que me parece también muy curioso, es un libro maravilloso, porque este hombre sí tiene una vida para varios libros, ¿De película? Sí, da para varios libros la vida de este hombre, ¿no? Tanto así que él en los 90s, a finales de los 90s, decidió hacer otra autobiografía, pero no la utilizó como segunda parte, ¿no? O sea, la otra terminó aquí y esta empieza donde la otra. No hizo eso. Se fue otra vez desde el principio y la hizo en colaboración con un escritor, que fue el que él le contó todo, y el escritor fue el que yo creo que él no quedó muy conforme con la primera en la forma en la que estaba escrita, y por eso decidió hacer esta otra, me supongo. Aparte de adicionar otras cosas de lo vivido en 20 años, ¿no? Pero un libro también muy, muy bonito, que habla mucho del hombre que fue Anthony Quinn, ¿no? Empezó ya a trabajar en cosas mucho más importantes, pero siempre eran mucho mejores papeles protagónicos, pero siempre papeles étnicos, que le llaman, ¿no? Siempre representaba o a un mexicano, o a alguien de clase pobre, o a alguien, a villanos, o Sangre y Arena así, ¿no? Es un papel. Es un torero, ¿no? Era justo de la película que iba a hablar, que es así característica de esta época de Anthony Quinn, ¿no? Que hace un torero con Tyrone Power. ¡Qué peliculón! Sí. ¡Qué peliculón! Y baila, es la primera vez que baila en una película junto con Rita Hayworth. Sí, y hacen un baile precioso, pero ya se veía a esa fiereza que tenía Anthony Quinn. Hay actores, por lo menos yo así concibo a Anthony Quinn, ¿no? Hay actores como Pacino que ¡pum! Explotan, ¿no? Y explotan maravillosamente, con mucha intensidad, y lo hacen muy bien, ¿no? Anthony Quinn tenía esa característica, ¿no? Esa pasión, y llegaba a esas intensidades tan grandes, y algunas veces llegó a explotar, pero era distinto, ¿no? Porque era más bien así como y bajaba, ¿no? Pero siempre, o se quedaba, pero siempre se sentía así como en las actuaciones de él, como que algo va a pasar,
este personaje va a explotar, algo va a pasar por la intensidad que percibo de este señor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Sangre y Arena, el conflicto que tenía con el personaje principal de Tyrone Power, que el personaje de Tyrone Power estaba celosísimo, ¿no? Del personaje del otro, y tú decías, es que o se va a morir el personaje de Tyrone Power de un enojo, de un berrinche, o lo va a matar, o algo así. No, nada exactamente de eso, ¿no? Entonces esa característica creo que la tenía Anthony Quinn, ese contener, pero no contener abajo, porque por ejemplo otra que contiene mucho es Meryl Streep, ¿no? Pero es más hondo, como más profundo ese contener, ¿no? El de Anthony Quinn no, el de Anthony Quinn era la contención al borde de la explosión, ¿no? Siempre sus personajes fueron así, ¿no? Por ejemplo, el que le dio el primer Oscar como actor de reparto, que fue el hermano de Zapata, en la película de Viva Zapata, de Elia Kazan con Marlon Brando, ¿no? Que hay toda una historia ahí también muy interesante. Llegó un momento en que Anthony Quinn se hartó de estos papeles étnicos, porque él quería ser el primer actor en las películas, ¿no? Y él luchó mucho por eso, ¿no? Pero no lo dejaban. Entonces llegó un momento en que dijo, ¿sabes qué? Hollywood, ahí nos vemos, ¿no? Y se agarró a su familia y se mudó a Nueva York. Y en Nueva York empezó a hacer teatro, no cine, ¿no? Y ahí en el teatro, en una representación, lo vio Elia Kazan, que es el fundador del Actors Studio, ¿no? Y lo invitó a ser parte del Actors Studio, ¿no? Entonces Anthony Quinn dice, me dediqué a estudiar 2 años, hice algunas cositas, pero me dediqué a estudiar 2 años en el Actors Studio y redefiní completamente mi manera de enfrentar los personajes, ¿no? Y ahí fue donde conoció a Marlon Brando, que era la gran estrella del Actors Studio en ese tiempo. Tú sabes que Marlon Brando hizo un tranvía llamado The Sea en el cine, ¿no? Pero esa película la hicieron porque Marlon Brando estaba en Broadway haciendo esa obra de teatro, haciendo ese personaje, y fue súper exitosa, ¿no? Entonces el éxito de la obra de Broadway fue lo que originó que se hiciera la película, por supuesto con Marlon Brando. Pero al empezar al Brando salirse, la producción siguió, y el que hizo el papel de Brando fue Anthony Quinn, ¿no? No, esa no la sabía. Ajá, y lo que dicen es que pues la actuación de Brando que tú ves en la película es la que hacía en Broadway, que era un tipo de mucha intensidad, pero era un tipo profundamente serio, ¿no? No había demasiados matices, ¿no? Era un tipo muy intenso, ¿no? La actuación de Brando, ¿no? Y dicen que la actuación que hizo Anthony Quinn, dice que llegaba a esas mismas intensidades, porque pues, Anthony Quinn era intensísimo, ¿no? Pero que la diferencia es que la gente se reía con Anthony Quinn, ¿no? Que le metía un matiz cómico que no tuvo el Kowalski de Brando, ¿no? Exactamente, no es que uno fuera mejor que el otro, ¿no? Pero lo hizo distinto. Sí, lo hizo distinto, lo hizo a su manera, ¿no? Porque muchos de sus personajes tenían esas características, ¿no? Por ejemplo, y nos vamos a lo que fue, lo que él dice, la película más importante de su vida, ¿no? Bueno, si no más importante, la más trascendente, la que cambió todo en su vida, que es La Estrada de Fellini, ¿no? En esa película. Elia Kazan fue el que hizo la de Viva Zapata, ¿no? Entonces metió ahí a Brando y a Anthony Quinn, y Anthony Quinn se lo comió vivo a Marlon Brando, porque
en lo que era Hollywood, pues que Brando hiciera Emiliano Zapata, muy bien, ¿no? Pero en otros ámbitos, por ejemplo, para nosotros vemos a Marlon Brando de Zapata, o sea, unos se ríen y otros hacen cara de asco, ¿no? No, pero ni remotamente, ¿no? Entonces, eso hizo que ganara su primer Oscar como actor de reparto Anthony Quinn, y en su búsqueda de tener papeles principales que seguía, aunque se mudó a Nueva York y empezó a trabajar con otras casas productoras, no le daban papeles principales. Entonces dijo, pues voy a ir a Europa, allá se está haciendo otro tipo de cine, y fue y se metió en Italia. Él en 3 meses aprendió italiano. En 3 meses aprendió italiano, y cuando llegó a Italia ya hablaba italiano, ¿no? Y se empezó a posicionar ahí, empezó a hacer papeles menores y todo eso, y en una película que estaba haciendo un papel menor, llegó ahí a ver la filmación un director que era Fellini, que en ese tiempo era muy joven y que era así como que había sorprendido al mundo, pero era todavía muy joven, ¿no? Entonces vio a Anthony Quinn y dijo, este lo quiero, ¿no? Y si te acuerdas de La Estrada, el personaje es terrible, ¿no? Es un personaje, no, pero lo hace tan humano, y lo hace tan intenso, y esa nadie se olvida de La Estrada. No, es que La Estrada no es solo una de las más grandes películas de Fellini, sino que aparte, ¿con quién comparte cartel? Con Giulietta Messina, la esposa de Fellini. Una actriz no de tanto rango emocional, pero con unas características muy suyas, ¿no? Que yo creo que ninguna otra actriz podía tener, ¿no? Esa especie de inocencia que tenía ella, era muy difícil que otra la tuviera. Entonces ahí fue cuando explotó la carrera de Anthony Quinn, ¿no? Con La Estrada, ¿no? Y yo no sé si vamos a tener que hacer otro programa, porque me parece que nos quedamos cortos, ¿eh? No voy ni a la mitad, ¿viste? No, creo que vale la pena. Sí, porque hay todavía muchísimas películas de qué hablar, y estamos ya por terminar el programa. Otra más, un cachito más, así. Bueno, la consecuencia de haber trabajado... Silvia Cedes Rangel nos está viendo. Gracias, bienvenida. ¿Qué siguió La Estrada? Bueno, siguen muchas cosas. Es un hombre que hizo más de 200 películas, ¿no? Entonces, entre las que te he platicado hay muchas otras, ¿no? ¿No? Pero digamos cosas importantes. Filmó con Gina Lollobrigida, si no me equivoco. Esa sería la siguiente, El jorobado de Nuestra Señora de París, en el que hizo el mejor Quasimodo en la historia del cine, desde mi punto de vista. ¿Vos sabés que esa no la vi? Yo vi la del Quasimodo hecho por Charles Lawton. Ajá. Es clásica, ¿no? Tengo que ver, esta no la vi. No, pero este Quasimodo de Anthony Quinn. No lo vi, mirá vos, nunca. Ni sabía. Te da el horror que generaba Quasimodo por su aspecto físico, ¿no? Pero también tiene esa parte salvaje, porque Quasimodo no era como la película de Disney, ¿no? Que era feo, pero que era dulce. Así dulce. No, ese no era Quasimodo. Quasimodo en el libro de Víctor Hugo era alguien rechazado por la sociedad, rechazado, resentido, sí, de buena alma, pero lleno de conflictos, ¿no? Era con esa deformidad que también. Sí, El jorobado sí es de Víctor Hugo, ¿verdad? Sí. Okay, ya me puse a pensar, ahorita no habré dicho una tontería al aire, pero pero yo creo que vale la pena hablar tengo que verla, más de fondo de esta película, porque también lo dejamos picando para el próximo lunes. ¿Qué tal? Sí, perfecto, y empezamos con
con el jorobado de Nuestra Señora. Y yo voy a ver si la veo en algún lado. Ojalá la puedas ver. No sabía ni que existía. Te va a gustar mucho. Y aparte, Gina Lollobrigida, en su mejor época, qué mujer más hermosa era ella, Era hermosa, pero como ninguna otra, ¿no? O sea, tenía un misterio, una cosa especial. Sí, o sea, digo que era hermosa como ninguna otra, en el sentido no de que fuera la más hermosa del universo, o sea, a lo mejor sí, pero era tan distinta su cara a todas las demás, no sé, era... Bueno, así que los dejamos picando hasta la próxima semana que hacemos la segunda parte de este programa. Sí, porque hay mucho que hablar de Anthony Wayne. Realmente es un homenaje a Anthony Wayne. Sí. Y así nos despedimos hasta el próximo lunes a las 6 de la tarde en este subprograma que se llama Septenarte. Idea y conducción Gerardo Cruz Lara por esta subradio por internet magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.